El 7 de enero de 1987, un grupo de arqueólogos de Nueva Zelanda realizaba una expedición dentro de un gran sistema de cuevas en el Monte Owen, cuando de repente se toparon con un objeto muy extraño y sorprendente. Se preguntaban si era posible lo que sus ojos veían. Era una enorme garra parecida a la de un dinosaurio, pero que se veía en muy buen estado de conservación, con su piel escamosa, sus músculos y tendones, tal cual como si se tratase de un animal recién muerto. El grupo, muy emocionado, trasladó con mucho cuidado la pieza a un laboratorio científico para que expertos analizaran su estructura y antigüedad. Los resultados fueron sorprendentes. Se descubrió que debido a una afortunada combinación de condiciones climáticas en esa zona, esta garra había sido momificada por la naturaleza y se calculó que tenía una antigüedad aproximada de unos 3.300 años. También se pudo confirmar que la garra pertenecía a una especie extinta conocida como el moa de las tierras altas. El moa de las tierras altas tenía 1 metro de altura y pesaba entre 17 y 34 kilogramos. Vivía solo en la isla sur, en montañas y regiones subalpinas, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Al menos 9 especies de moa vivieron en Nueva Zelanda antes de la llegada de los humanos, desde el tamaño de un pavo hasta el moa gigante, Dinornis robustus. Este colosal animal alcanzó una altura sorprendente de 3.7 metros y un peso de unos 230 kilogramos. Los moa no tenían la capacidad de volar, pero durante varios millones de años prosperaron y se adaptaron a las diferentes condiciones que les brindó la exuberante naturaleza de Nueva Zelanda. La razón principal del éxito de su creciente y estable población se debió a que en las islas no existía ningún mamífero terrestre. Los únicos mamíferos que habitaban por acá eran solo 3 especies de murciélagos. Pero los moas tenían un poderoso depredador. Era el temible águila de Haast, una especie de águila que una vez vivió en la isla sur. Era el águila más grande que se sabe que existió, con un peso estimado de 15 kilogramos, enorme si le comparamos, por ejemplo, con los 9 kilos que tiene la águila arpía. Sin lugar a dudas, Nueva Zelanda era un paraíso terrenal dominado por las aves. Pero todo esto cambió cerca del año 1280 de nuestra era, con la llegada de los polinesios. Un grupo étnico que poco a poco se extendió por todo el Pacífico, desarrollando en cada isla que llegaba una nueva cultura y una nueva identidad, dándose así el nacimiento del pueblo de los maoríes en Nueva Zelanda. De inmediato, el moa se convirtió en una de sus presas preferidas. Abundaban y cada animal proporcionaba mucho alimento. Pero había un pequeño detalle. El ciclo reproductivo del moa era muy lento y delicado. De hecho, esta es una característica muy común dentro de la fauna endémica neozelandesa. Para empeorar las cosas, el hombre no llegó solo, trajo consigo el perro polinesio, además de un polizón no muy deseado, las ratas. Las ratas no eran un peligro para las aves adultas, pero se comían sus huevos. Así que el ritmo de la caza se mantuvo siempre muy por encima de la capacidad reproductiva, por lo que en menos de 200 años se extinguieron todas las especies de moas. A ellas debemos sumar muchas más especies, todas por las mismas causas, como el aptornis, el pato de Finch y el ganso de Nueva Zelanda. Las águilas y los maoríes terminaron compitiendo por los mismos alimentos. La pérdida de su presa principal hizo que el águila de Haast se extinguiera aproximadamente al mismo tiempo que los moas. Llama la atención que en algunas leyendas maoríes se habla del pouakai, un pájaro monstruoso que mataba y comía a hombres, mujeres y niños. Es muy probable que esta leyenda se refiriera a esta impresionante águila. Para la llegada de los europeos,
todas estas sorprendentes criaturas ya se habían extinguido. Navegantes holandeses, capitaneados por Abel Tasman, trataron de establecerse en las islas en 1642, pero los polinesios les rechazaron. Aún así, estos lograron cartografiar parte de la costa oeste de las islas antes de cambiar su rumbo. Fueron los británicos quienes en 1769, liderados por el capitán James Cook, lograron con éxito establecerse y prosperar como colonia en Nueva Zelanda. Con ellos llegó otra nueva criatura desconocida por estas islas: los gatos. Para el hombre, simpáticas mascotas, pero que también terminaron formando parte del problema, sobre todo para las aves no voladoras más pequeñas. De Europa también se trajo a los conejos y liebres para criarlos como alimento, pero rápidamente se convirtieron en otra plaga. Para 1837 se introdujo la zarigüeya para el uso comercial de su piel y poco después el armiño para tratar de controlar la plaga de conejos. Pero la zarigüeya, el armiño y las ratas se convirtieron en las plagas más voraces de la fauna endémica de Nueva Zelanda. Con el tiempo, se fue entendiendo la importancia de hacer algo para corregir el impacto de estas especies invasoras. Animales tan maravillosos y únicos como el kiwi, el kea, el cácapo, entre otras especies, estaban en grave peligro de extinción. Se fueron creando nuevos programas e implementando nuevas técnicas para su conservación. Además de crear santuarios de aves en las islas norte y sur, se decidió posteriormente llevar a muchas de ellas a pequeñas islas vecinas libres de plagas. El uso de radares, GPS, supervisión, asistencia veterinaria y mucho más ayudó a frenar la extinción y logró un modesto avance. Aún así, no era suficiente, ya que estas aves solo podían prosperar en estas pequeñas islas y santuarios y no libremente como todos deseaban. El gobierno entendió de que era hora de pasar a una fase más ambiciosa y se ha fijado como meta un proyecto para erradicar toda zarigüeya, armiño y rata del territorio nacional para el año 2050. El programa se llama Predator Free 2050 y cuenta con el apoyo mayoritario de todo el país. Ya ha logrado una erradicación exitosa en más de 100 islas y santuarios. Quizás a muchos podría parecerle controvertido el hecho de que para salvar la vida de muchas especies deba acabarse con la vida de otras. Pero con esta decisión buscan devolverle a su tierra aquella abundancia de vida autóctona que venía en declive y que forma parte esencial de su identidad.